les va a todos ustedes? Siempre un placer compartir este espacio de feedback. Antes de presentar a los invitados, podemos hacer una introducción de la política y la economía, o la economía política, en definitiva. Parece que todo lo que ocurre a nivel político se mide a través de los resultados económicos. Resultados económicos donde vemos el presidente de la nación pulseando con muchos actores de la economía. Y cuando digo pulseando con muchos actores de la economía, podemos mencionar, por ejemplo, el sector agropecuario, que le dijo, miren que vuelven las retenciones. Los operadores del mercado, que le dicen, no, vamos a llegar en el sistema de bandas con $1 a 1000. Y en definitiva, más allá de estas pulseadas que estamos viendo, y lo estamos viendo al presidente Javier Milei, se le están dando esos parámetros. Pero sí tenemos que marcar, destacar y demás, que fue lo que pasó la semana pasada. Antes de la reunión que tuvo el presidente con Scott Bessent, funcionario del Tesoro de Estados Unidos, que sería algo similar a un ministro de Economía, pero que abre la posibilidad también de otorgar en forma directa un crédito, más allá del crédito del Fondo Monetario Internacional. Dicho todo esto, en la grieta, ¿cuál es la discusión principal? En la grieta dicen, bueno, se vuelven a endeudar. Va a haber de un lado de los economistas, sin embargo, el ex viceministro de Economía de Sergio Massa, o de la gestión anterior, dijo a un programa que no es, ¿cómo lo podemos decir?, que es contrario a las políticas del gobierno, dijo, no pueden castigar tan duramente el acuerdo con el fondo, porque el acuerdo con el fondo, si es para fortalecer las reservas, no está mal, ¿sí? Dicho por el ex viceministro de Economía del gobierno anterior, Gabriel Rubinstein. Comentado todo esto, es un escenario donde la opinión pública o la opinión publicada tiene una batalla. Una batalla de alguna manera compleja, donde el usuario dice, bueno, pero ¿qué pasó después? Y pasó que ese famoso día lunes, algunas listas de precios fueron para arriba, con el chip que tenían en el pasado. El chip es el sobreprecio por inflación, prever que la devaluación tracciona precios, y algunos pudieron volver para atrás. Entonces, esta puja distributiva se da tanto en gobiernos con políticas heterodoxas económicas como con políticas ortodoxas. Nosotros sabemos, después de transcurrido cierto tiempo, quién ganó la batalla. Planteado así, le voy a presentar los entrevistados del día de hoy. Para hacer el análisis político, nos acompaña el analista Nicolás Mujico. Ahí lo tenemos en pantalla. Nicolás, muchas gracias por estar en el programa. Bueno, vamos a ver este tema de Cristina Fernández de Kirchner, el tema de Axel Kicillof, qué es lo que pasa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el crecimiento que está teniendo, por lo menos hasta ahora se ve, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Libertad Avanza. Y también se dio un escenario que no lo comenté por una cuestión de temporalidad, obviamente el fallecimiento, en la cual todos acompañamos a alguien, a un referente, como es el Papa Francisco, pero que fue lo que generó, que abrió un paréntesis en muchos debates políticos. De alguna manera, el propio viaje del presidente de la Nación, todos los primeros mandatarios del mundo, en referencia al fallecimiento del Papa Francisco, ha generado que en la opinión pública la atención se centra en otro lado. Mientras tanto, van ocurriendo cosas y mientras tanto, la primera elección que se acerca es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hay mucho ruido en la provincia de Buenos Aires. Escenario político 1. Ahora vamos al escenario de la actividad profesional. Y cuando digo de la actividad profesional, hoy nos acompaña la doctora Claudia Martino, que es, ahí la tenemos en pantalla, que es secretaria de la Confederación Farmacéutica Argentina. Y desde el lado profesional hay una cuestión que preocupa y mucho. Preocupa y mucho el tema de la comercialización de los medicamentos fuera del canal farmacéutico. En instantes vamos a ver lo que está pasando, pero si tengo que colocar un título, hay realmente un show de allanamientos. Significa, hay muchos truchos. El problema es, si yo
o si desde los organismos de contralor van directamente a ver, APMs truchos, productos vencidos, productos adulterados, todo esto se está viendo en los distintos allanamientos. Si fuera el canal normal, la farmacia, para la comercialización, hay una trazabilidad que se asegura hasta que llega el producto a la farmacia. Esta trazabilidad, por lo visto, no se da en los supermercados, los kioscos y demás. Dejo tu criterio que te fraccionen el producto y no puedas ver la fecha de vencimiento. Me lo comentaba un alumno de la facultad. De pronto te venden en el subte, ¿sí? Y podés confiar que mantiene las condiciones de humedad, suponiendo que el producto no es vencido y no es adulterado. El tema de la manipulación del mismo, los riesgos que trae aparejado a la manipulación, no es un dato menor. Planteado así, ahora comenzamos con Nicolás Mujico, vamos al escenario político. Bueno, Nicolás, ya viene a doble tracción, vienen las elecciones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicen la mayoría de los encuestadores, Santoro viene punteando. ¿Es así? ¿No es así? ¿Y qué pasa con la franja de abajo en esta disputa? ¿Por qué digo en esta disputa? Vemos un Ramiro Marra, que es ex Libertad Avanza, pero que sin embargo aparentemente mide. Vemos por otro lado los Penatos, ¿no es cierto? Que también, bueno, del PRO, un PRO que está fraccionado, una Patricia Bullrich que va por el lado de la Libertad Avanza. Bueno, ¿cómo estás viendo vos el escenario en la Ciudad Autónoma? Sí. Primero, una semana antes también hay elecciones en varias provincias. En varias provincias. ¿Querés mencionar? Bueno, si querés, tomamos como punto de partida lo que ocurrió en la provincia de Santa Fe, ¿no? Pero solo bueno, para mencionar que estamos como en un escenario muy, muy confuso en donde las victorias y las derrotas no se sabe bien para quién juegan, ¿no? Bien. Cómo se interpreta la victoria de Puyaro el 13 de abril, sin duda con una victoria de Puyaro, pero en relación al gobierno nacional no queda en claro qué significa, y lo mismo va a pasar en Jujuy, lo mismo va a pasar en San Luis. Estamos en escenarios muy provincializados, todos queriéndose despegar de lo nacional. La oposición no queda bien claro dónde está, qué tipo de oposición es. Entonces, a excepción de la Ciudad de Buenos Aires y la de la provincia de Buenos Aires, creo que todo el escenario a nivel nacional es muy confuso, lo cual me parece que juega un poco a favor del gobierno, ¿no? Juega a favor del gobierno. Y primera lectura, o sea, la provincialización sí, juega, beneficia al gobierno. Y sí, porque a diferencia de lo que pudo haber sido escenarios catastróficos para un gobierno, como fue, por ejemplo, la elección del 87 o la del 2001, o mismo la del 2009 para el kirchnerismo, o la del 2013 también, o la del 2021, ¿no? Todas las elecciones intermedias en general se pierden, esa es otra cuestión que también sucede o tiene una cierta regularidad. La pregunta que te hago es quién la pierde. El oficialismo siempre la pierde en general. Pero vos querés que todo el mundo sabe que se pintó de violeta en la elección presidencial y previamente no se había pintado de violeta en cuanto a gobernadores. No es una elección presidencial, con lo cual no pareciera estar en juego la figura del presidente y además va a avanzar en términos de representación institucional. En ese sentido tiene todo por ganar. Pero sí es verdad que lo que se busca como referencia para definir quién ganó y quién perdió siempre es provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, porque en definitiva esas elecciones que se perdieron, 2013, 2009, para el oficialismo, igual mantenían la primer fuerza electoral, pero si en la provincia de Buenos Aires perdés, en definitiva se traduce como una derrota, ¿no? Le pasó a Néstor Kirchner en el 2009, le pasó a Massa, a Insaurralde contra Massa en el 2013 y le volvió a pasar a Victoria Tolosa Paz en el 2021. Entonces, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires van a ser en definitiva las únicas elecciones que pueden definir un escenario beneficioso o perjudicial para el gobierno. Para el gobierno, yo te digo para el gobierno y te repregunto. ¿Y para la oposición, léase peronismo y o kirchnerismo? Sí, la de la Ciudad de Buenos Aires creo que va a quedar un poco desdibujada porque en definitiva, aunque gane Santoro, tampoco es que va a ser una victoria avasallante. Probablemente algunos dan 24, 25, 27, todavía no se sabe bien cuál es el número.
pero no está lejos de lo que ya obtuvo. No es el número de Santoro, por así decirlo. El problema es que los demás van muy fragmentados. Se mantiene el número Santoro y se fragmenta. ¿Podemos trazar una similitud con lo que ocurrió en Santa Fe? Puyaro a la cabeza y el resto fragmentado. Yo creo que no va a ser tanta la diferencia. Puyaro le sacó 20 puntos a cualquiera. Sí. No creo que Santoro le saque 20 puntos a nadie porque va a estar en 26, 27, dependiendo de que no se caiga en estos días. El problema es los candidatos de la Libertad Avanza versus Marra. Sí, sí. Sí, el problema es Horacio Rodríguez Larreta versus los Penato. Entonces ahí es donde vemos, a ver, a priori pregunto, te pregunto a vos, no tengo la brújula, pero sin embargo te diría que hay un imán que da vuelta en esa brújula con el tema es que si alguno en estos 20 días se despega y alcanza los 20 puntos, sería la discusión, que algunos dicen que Adorni podría ser. Adorni versus... los Penato, ¿no? Sería como el no. Versus los Penato. Posiblemente. O versus Ramiro Marra. O Marra, ¿no? Pero o versus Ramiro Marra. Si alguien se despega, yo creo que sería Adorni. Los otros dos creo que están como medio al tope de su capacidad electoral. ¿Sí? Yo creería que sí. Si alguien se despega, creo que es el candidato oficial, el del gobierno, que tiene quizá la mayor capacidad, como cualquier gobierno, de fijar la agenda electoral. O sea, Adorni sería decir yo soy Javier Milei. Y yo creo que sí, ¿no? No sería lo lógico definir al vocero, al que habla por él, como el candidato. Sería más o menos mantener el electorado que ya tuvo en la ciudad. Si logra eso, sería un buen resultado para el gobierno. Pero no define, me parece, de cara al 27 nada, necesariamente nada. En cambio, la elección de la provincia de Buenos Aires me parece muchísimo más definitiva. Bueno, primero porque está polarizada. Bien, ahora vamos a la provincia de Buenos Aires porque tenemos que dividir un poco ahí. ¿Sí? Por un lado el peronismo, peronistante, ¿te parece? Sí. Bueno, señores, vamos a hacer un pase acá al otro lado del estudio, porque hablamos de un tema muy importante que está vinculado con la trazabilidad de los medicamentos. Claudia, muchas gracias por estar en el programa. Gracias por la invitación, Gustavo. Bueno, contanos un poco. Tenemos imágenes. A ver, voy a arrancar con algunas imágenes. Le voy a pedir al señor director diarios. Sí, porque pareciera que pasa en segundo plano, a ver si lo podemos ver un poquito arriba, el titular. Pongámoslo en el final porque ahí lo tengo. ¿Sí? Allanamientos en Varadero y Pergamino. ¿Sí? Sí, bueno, estas están por eso te decía, estas son del 2024, pero ahora tuvimos hace muy poquito, hace la semana pasada en la costa. Vamos al otro, vamos a hacer un repaso. ¿Por qué digo esto? Sí, porque ustedes vienen advirtiendo que la comercialización fuera del canal farmacéutico genera todo tipo de maniobra. Entonces, bueno, asevera que vos hayas mostrado la del año 24 y ahora mostremos ahora, dice cigarrillos, sí. Red ilegal de venta de cigarrillos y remedio en el Partido de la Costa. Exacto. Distribuidores ocultos. Y hay otra más, bueno, hay una que decía... Que salió hoy, sí. Que en Florencio Varela también encontraron en una feria venta de medicamentos. Primero la venta de medicamentos la venta de medicamentos en provincia de Buenos Aires, fuera de la farmacia no está permitido. Pero acá no serían los de venta libre, ponele, porque el DNU más o menos la gente cree que sí puede estar, pero no debe estar. El drama es que los bajo receta también los encontramos en la feria. Y este es el peligro, que hay antibióticos, anticonvulsivantes, hay de todo. Y ni te cuento en las redes, en los canales de distribución, a las plataformas. Hemos presentado nosotros como Confederación Farmacéutica una denuncia ante el Ministerio de Salud de la Nación, porque a través de la plataforma te venden pastillas sueltas. ¿Cómo pastillas sueltas? Pastillas sueltas, con ticket, con todo, sí. De antibiótico, porque ¿qué pasa? Cuando del otro lado vos no podés verificar que el que te está dispensando el medicamento es una farmacia, lo usan como si fuera el tomate, la lechuga, que es inocuo. Pero, pregunta que te hago. Sí. A través de la plataforma, pero en definitiva hay que ir a buscarlo, y hay que ir a buscarlo tiene un costo. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pero hay gente que compra o sea, nosotros hicimos la prueba de comprar donde ofrecían medicamentos, comprar por un fraccionado y te lo venden fraccionado. Hasta psicofármaco fraccionado. O sea, es un problema. Sí, no me está todo documentado
no tienen fecha de vencimiento, no sabemos qué conservación tiene, no sabemos cómo viene el medicamento hasta el lugar donde uno lo recibe. ¿A quién se lo entregan? Porque puede ser un adulto, un niño, se lo entregan a un menor para que haga claro. Una mezcla. Por eso te digo, es por eso que nosotros siempre insistimos que el medicamento se debe obtener en la farmacia, donde tiene un consejo, donde uno puede hacer preguntas, donde uno puede verificar la fecha de vencimiento, el origen. En la farmacia está certificado el origen del medicamento. Nos pasa en las provincias fronterizas que vienen, uno mira y ve un ibuprofeno y a lo mejor lo toma, y si viene del otro lado de otros países, ¿qué certeza tenemos nosotros que primero sean originales, que contengan lo que dice? Si tuvieran algo inocuo, es lo mejor que nos puede pasar. Pero ¿qué pasa si tienen otras, o sea, tiene una droga que no corresponde? ¿O es alguien que se le ocurrió poner en el garage de su casa y rellena a blistear? Que eso pasó. Ustedes se acuerdan cuando, yo siempre recuerdo el tema del propóleo, cuando fue el auge de los caramelos de propóleo, todos se pusieron en los garages de la casa a hacer caramelos de propóleo y envasarlos, y después tuvimos como 4 o 5 muertos. Bien, y la pregunta que te hago es, legislación comparada, ¿sí? Porque a veces desde el gobierno se agarran con la legislación comparada. ¿Qué pasa en el resto de los países? Los restos, vos vas a Europa y encontrás únicamente medicamentos de venta libre y en baja, antiácidos y analgésicos en bajas dosis. Nunca encontré un antibiótico. Nunca. Y ahora se está vendiendo antibióticos en plataformas. No como venta libre, como plataforma. Claro. Como plataforma. En las plataformas, como no tienen control. Bien. Y bueno, eso sería. ¿Y qué otra anomalía más estás encontrando? Y medicamentos que vienen de Bolivia, de Paraguay, de otros lugares, que nosotros no podemos certificar, no podemos garantizar origen. Claro. Entonces eso es muy peligroso, sobre todo porque el medicamento, como siempre te digo yo, es un veneno, ¿no? Que la dosis justa es remedio. Claro. Ahora, vos no lo conservás y esa dosis justa que te ayuda a la salud te la puede empeorar, y te la empeora mucho peor. Además, en lugares como vos decís, en otros países del mundo, en otros países como Estados Unidos, la primera causa de muerte es la intoxicación por medicamento. Porque cuando vos no tenés control, si vos vas a una farmacia y tenés que acceder a un mostrador para que te bajen, tu farmacia de barrio te cuida, te va diciendo, está bien, podés ir a distintas farmacias si tenés algún desorden, pero en general alguien te advierte que esto no lo puedes tomar eternamente. Cuando uno ya dispensa la segunda caja de venta libre, le advierte a su paciente, ¿entendés? O no se la dispensa, a lo mejor tiene que ir a otra farmacia, pero ya tiene la alerta el paciente. El problema es cuando no tenés ninguna señal de alerta. Bien, la otra pregunta que te hago es, lo llaman switch, salieron muchos medicamentos de la cobertura del PAMI, un clásico, el paracetamol 1 gramo, ¿no? Sí, no solamente de la cobertura, lo que pasa que fue así, fue una decisión de la ANMAT de sacar un montón de moléculas a venta libre. Sí. Al sacarlas a venta libre... La pasaron la venta libre. Claro. La pasaron. Como los prazoles y demás. Entonces, Prazoles, vos sos profesional farmacéutica, para el público en general. Prazoles sería el homeoprazol y el pantoprazol. Sí, hay unos esomeprazol, hay un montón ¿Cuáles más. son las categorías? Para que la gente sepa. Pantoprazol, homeoprazol. Esomeprazol. Esomeprazol. Sí, hay un montón de otros más, pero esos son los más conocidos. Entonces, al sacarlo del ANMAT a venta libre, nadie de la Seguridad Social, o sea, ni Prepaga, ni PAMI... Lo sacan del PMO. Lo sacaron del mercado, digamos, de la Seguridad Social, que es cualquier obra social o prepaga. Bien. Entonces, bueno... Del PMO, la Seguridad Social Nacional, y después PAMI lo sacó de su canasta básica PAMI, de medicamentos. y todas las prepagas también, ¿no? Bien. Ahí hicieron un considerable ahorro. Bien, entonces esos lo sacaron de cobertura. Sí. Pero, y a ver, vos como farmacéutica, ¿qué ves como riesgo en la población cuando ocurren ese tipo de cosas? La gran cantidad de dosis. Más allá de la venta, suponiendo que van a la farmacia a comprarlo.
¿Qué considerás de riesgo para el paciente? No, lo que pasa es que al sacarlo de la Seguridad Social y no tener una mínima cobertura de un 30 o un 40%, sí, se hace una erogación de dinero que a veces mucha gente no puede acceder. Bien. ¿No? Entonces, para darte, hay distintas categorías de prazoles, unos más complicados y otros más sencillos, y la gente últimamente opta por lo sencillo y a veces el médico, por más que el médico recete otro, porque no puede, no. Bien, pregunta, para la mujer, ¿todos los anticonceptivos son bajo receta? Bajo receta. Sí, o sea, a ver, prescripto por el médico, quise decir. Claro, tienen que estar recomendados por el médico. Pero, después... ¿existe la venta en plataformas de anticonceptivos? Mira, eso no chequeé, la verdad que no, porque a nosotros sanitariamente nos asusta más el antibiótico. ¿Ah, sí? Claro, el antibiótico, porque el antibiótico, bueno, todos los medicamentos son residuos peligrosos, digamos, mal usados, mal descartados. Sí. Pero los que más nos asustan son los antibióticos, porque si no cuidamos la cadena de antibióticos, si usamos uno superior al que necesitamos, cuando necesitemos el superior ya no nos queda nada para usar. No hay escala. Sí, clarísimo, no quedó clarísimo, quedó clarísimo. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta, te pido después una conclusión final o una recomendación final. Sí. Pero hacemos también nuevamente un vuelco de página. Vamos al escenario político. En el escenario político, la provincia de Buenos Aires. Cristina Fernández, que amagó, yo lo hago mirando a cámara, ahora vamos con Nicolás, amagó que dio un paso al costado, pero en definitiva, mirá, yo escuché esto, Nicolás, escuché, bueno, vamos a dividir los candidatos. Entonces, en esa división de candidatos vamos a asegurar a los candidatos de Cristina para la tercera sección electoral, donde siempre gana, y los candidatos de Axel Kicillof en las secciones donde siempre pierde Kicillof. Una de ellas complicada es La Plata, y ahí te escucho. Sí, es una lectura posible. Creo que, en definitiva, si el oficialismo no se hubiera juntado, probablemente Cristina hubiese jugado más a fondo incluso, ¿no? La situación del oficialismo obligó a un acercamiento de las posturas de Axel y Cristina, y finalmente van más o menos juntos o más o menos parecido o con una estrategia común. Creo que de todas formas son candidatos fuertes si es que efectivamente Cristina juega, si efectivamente Massa juega, son candidatos muy fuertes en una elección en donde el peronismo debería buscar una victoria contundente contra el oficialismo. Y creo que algo que todavía no sabemos cómo va a ser esa elección, pero una gran diferencia con respecto a la ciudad, que es la elección que estamos viendo, o la campaña que estamos viendo ahora, que es casi de temas municipales, ¿no? Temas acerca de los olores y algo muy, muy sonso, si se quiere. Creo que la campaña de la provincia de Buenos Aires va a tener un fuertísimo componente ideológico. Te interrumpo. Sí. Una que le están pegando duro Axel Kicillof es el tema de seguridad, ¿sí? Y ahí te diría, bueno, hay problemas de inseguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero en la provincia de Buenos Aires pareciera que se intensifica. A ver, contanos un poco. Sí, creo que obviamente el gobierno va a intentar instalar la agenda por donde más débil lo ve a Axel. Y ahí va a estar la disputa, si logran instalar esos temas o si la discusión va a ser sobre la inflación, si es que en septiembre estamos en un escenario inflacionario o no, veremos, o sobre el endeudamiento, si es que esa idea se impone o no, ¿no? Entonces es una discusión, creo que va a ser el que gane la discusión, el tema de campaña, va a ganar la elección. El que logre instalar el tema de campaña va a ser en definitiva el que gane la elección. Y en cuanto, Nicolás, en cuanto a la instalación de temas, ¿no lleva a la delantera el gobierno nacional? O sea, sabe instalar el tema. Sabemos que la estrategia es ofensiva, no defensiva, ¿no? Pero sabe instalar temas, ¿no? Cualquier gobierno siempre tiene una delantera, digamos. Massa en su momento con el tema de ganancias también fue para eso, ¿no? Siempre los gobiernos tienen la capacidad o la posibilidad de generar el escenario en el cual se va a discutir. Ahora, de cualquier manera, la realidad a veces se impone también. Digamos, Marcos Peña con el Big Data supuestamente era imbatible y sin embargo no fue así. Hay que ver qué tan dura es la realidad para el momento de las elecciones, pero siempre los gobiernos tienen una ventaja con respecto a la oposición. Es cuestión de meses y se verá, pero
hoy por hoy el gobierno, que la tenía muy fácil hace 4 o 5 meses, creo que estaba en un escenario muy favorable, se empezó a enredar en parte y hay que ver cómo llega a agosto, septiembre, que van a ser los meses en que se inicia la campaña. El peronismo creo que juega fuerte a la elección de septiembre, porque el que gane la elección de septiembre seguramente va a tener un camino limpio para octubre. Allanado para sí. Entonces está jugando evidentemente muy fuerte. Bien, Nicolás, muchísimas gracias. Claudia, te pido ahí, mirando a cámara, si sos tan amable, una recomendación final a la población. Hablarle a la población, es muy importante que le transmitas los temas de seguridad. Sí, que siempre es recomendable, por 2 motivos, conseguir el medicamento o consumir el medicamento en las farmacias, que son lugares habilitados, que están controlados, que nosotros certificamos origen del medicamento y conservación del medicamento. Y también porque el día de mañana, si empiezan a desaparecer estas farmacias de barrio, para el que tiene que salir del barrio e irse a un centro comercial, el medicamento no va a valer lo mismo. Hoy, con esta distribución que tenemos de las farmacias, el medicamento tenemos accesibilidad y el medicamento es igual para todo y todo, que es lo importante, ¿no? Que tenemos accesibilidad. Por eso, y seguridad en el medicamento. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias a vos. Señores, bueno, tengo que agradecer a todos ustedes sin antes terminar de agradecer o terminar el programa agradeciendo a Sastrería Windsor. www.sastreriawindsor o @sastreriawindsor. Más de 30 años de trayectoria sartorial y todo lo hacen a tu medida. Nosotros, los pequeños empresarios, nos unimos para hacer crecer nuestras voces, nuestros derechos. Contamos con más de 200 socios unidos por un mismo fin: hacer que las pymes sigan creciendo. Somos APIMEP, Asociación de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas del Plástico.